Bueno, muy buenas noches. Eh, yo creo que vamos a empezar ya la clase para no quitar mucho tiempo. Pues, conforme vaya avanzando la clase, porque se vaya viniendo más gente, ¿verdad? Entonces, solo para los que están aquí, por si no lo han visto y no lo han hecho, yo les mandé un correo a los que estaban en el Classroom en donde pues les indicaba que eh, había que realizar el pago para su registro y su matriculación al curso, ¿verdad? Y que pues las plataformas que se iban a estar utilizando eran Nequi para Colombia, si no se mal, y PayPal para el resto del mundo, ¿verdad? Y que pues si tuvieran más dudas, pues que se comunicaran a cierto número, ¿verdad? Entonces, por si no lo han visto, pues acá les dejo el número de contacto en el que se pueden comunicar por si tienen dudas con respecto al pago de la matriculación. El, el curso tiene un costo de $15 al mes. Y pues solamente eso. Si tienen alguna duda, pues ya sea que se comuniquen conmigo por correo o que se comuniquen a este contacto. Mejor si es este contacto para porque él ya les va a dar la información concreta, ¿verdad? Entonces, sin más, pues vamos a comenzar la clase y voy a comenzar a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ya ven mi pantalla, por favor? Bueno, tomar eso como un sí. Bueno, entonces, retomando lo que vimos en la clase anterior, bueno, pues empezamos a ver el concepto de pseudocódigo, que pues si no lo recordamos, pues acá el pseudocódigo, pues como les mencionaba, era pues ya tratar la manera de pasar un algoritmo escrito de forma simple, por decirlo de alguna forma, con el lenguaje natural o con nuestro lenguaje normal y cotidiano que usamos todos los días, consiste en prácticamente mucho texto, sí, mucho texto concreto, pero el pseudocódigo pues ya es como un acercamiento más a lo que es un lenguaje de programación, ¿verdad? Sin llegar a hacerlo del todo, ¿verdad? Entonces en este caso pues veíamos que ya podíamos, bueno, utilizábamos el concepto de variable, que acá les definía yo que una variable es un nombre en el que nosotros vamos a almacenar un dato, ¿verdad? Con ese concepto nos íbamos a quedar por el momento, ¿verdad? Y pues estos son algunos ejemplos de variables, ¿verdad? Entonces acá pues ya usábamos ese concepto, usábamos otro concepto más que era el de como estas instrucciones que de momento no sabíamos qué hacen, pero sí sabemos que me permiten a mí leer información que me dé el usuario. Y el mostrar, pues me permite a mí, pues mostrar la información al usuario. ¿Ok? Y pues acá las operaciones básicas, ¿verdad? La suma, la resta, la multiplicación, la división, etcétera, ¿verdad? Y también vimos el concepto de condición, ¿verdad? O de opciones, ¿verdad? Que era cuando utilizábamos la palabra sí es igual a o si no, ¿verdad? Que esto es algo que pues se usa mucho, la verdad. Que en el mundo de programación es conocido como if else. Pero en este caso pues nosotros lo vamos a poner en español, que sería sí, si no. Ok, entonces, después de esto, nosotros vimos que podíamos pasar de un ejemplo algorítmico como este, ¿verdad?
que era el algoritmo, podríamos pasar a un pseudocódigo, así, y de este pseudocódigo y algoritmo podríamos pasar a un diagrama como este de acá, este de acá, ¿ok? En donde ya nosotros teníamos formas y figuras que nos describen la funcionalidad de cada una de estas, y pues tenemos un flujo, ¿verdad? Que está denotado por las flechas que ponemos acá, ¿verdad? En este caso, pues las flechas me van indicando hacia dónde tengo que ir, ¿verdad? Y pues acá pues teníamos un pequeño resumen de qué significa o qué representa cada figura, en la que los ovalitos representan el inicio y el final del diagrama, los rectángulos a secas representan las operaciones, este como trapezoide representa entradas de datos de parte del usuario, el rombo sirve para condiciones, que fue el ejemplo que ya vimos, y para ciclos, ¿verdad? Que todavía no hemos visto qué son ciclos, pero ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y esta especie de forma que tiene su parte de abajo así medio acolochada, que servía para la salida de datos, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a los diagramas de flujo y a los pseudocódigos antes de continuar. Vamos a continuar entonces. Entonces acá vamos a empezar a hacer unas cuantas explicaciones. Y antes de eso nos vamos a ir a ver conceptos de condiciones y ciclos. Okay, bueno, entonces vamos a ver qué es una condición. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces tenemos acá que una condición. Una condición no es más que cuando nosotros tenemos varias opciones a tomar en cuenta, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, la condición a nosotros nos da varias opciones y dependiendo de lo que escojamos, pues vamos a seguir el camino que escojamos o a realizar ciertas acciones que vamos a escoger. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, pues una condición es una decisión que nos plantea, mejor dicho, plantea varias opciones y dependiendo de la que escojamos, se realizarán ciertas acciones. Entonces, esto es muy cotidiano de ver, ¿verdad? Es como cuando ustedes tienen la decisión de, bueno, puedo comer, o bueno, puedo desayunar unos huevos, o puedo desayunar cereal, ¿verdad? Tienen esa opción, ¿verdad? O desayuno huevos o desayuno cereal, ¿verdad? Y entonces, si ustedes escogen huevos, pues ustedes harán los pasos necesarios para cocinar el huevo, para prepararlo, para comerlo, etcétera, etcétera. Y si ustedes escogen comer cereal, pues harán los pasos necesarios para preparar el cereal, comerlo, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, pues es una decisión que tomamos y que nos separa dos caminos, ¿verdad? Si escogemos huevos, vamos a hacer una cosa diferente a si escogemos cereal, ¿verdad? Entonces, pues eso es en lo que se basa en las condiciones, ¿verdad? Que son decisiones que nos plantean varias opciones y dependiendo de lo que escojamos, pues vamos a realizar ciertas acciones. Y ahí está. Eso es prácticamente lo que es una condición o estructuras condicionales, como le llamamos acá. Y de ahí pues vienen los ciclos, ¿verdad? Que como les comentaba, los ciclos eran pues estructuras sí, estructuras que pues nos permiten repetir algo varias veces. Como les mencionaba, cuando ustedes ponían en su reproductor favorito, ya sea el de Windows o ya sea Spotify o lo que sea,
una canción en bucle, por eso se llama bucle, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner eso. A repetir solo esa, pues ahí estamos haciendo un ciclo, estamos haciendo un bucle porque termina la canción y repetimos toda la canción otra vez. Termina y volvemos a repetir toda la canción. Entonces es un ciclo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, pues es una estructura que nos permite repetir ciertas instrucciones, ciertas acciones varias veces. ¿Cuántas veces? Pues las que nosotros definamos, ¿verdad? Eso es muy importante. Nosotros debemos definir las instrucciones, bueno, cuántas veces queremos repetir un ciclo. Ahorita regreso, permítame un momento. Disculpa. Ok, entonces, dentro de los ciclos tenemos varias estructuras, ¿verdad? Que las vamos a ver más adelante, ya de forma formal. Pero en este caso, pues los vamos a llamar, pues está el ciclo para y está el ciclo mientras. Que estas tienen su representación en pseudocódigo y su representación en diagramas de flujo. ¿Okay? Y su representación en código, obviamente. Entonces, esto es lo más importante, ¿verdad? Acá las condiciones pues tienen su representación, que no lo puse, que es el sí, entonces. Sí, entonces, o si no. Y entonces, si pasa algo, entonces hacer esto, si no, pues hacer esto otro. Así de simple y así de sencillo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que yo les voy a enseñar cómo representar ciclos para, ciclos mientras en sus pseudocódigos y cómo representarlos en diagramas de flujo también. Que eso es prácticamente lo que me voy a enfocar en esta clase para dar por terminado el tema de algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo. Porque como les repito, a mí realmente en este curso me interesa un poco más que empecemos a ver un poco más de código para que ustedes ya puedan empezar a trabajar sobre él, ¿verdad? Y sobre la marcha, pues vamos a ir aprendiendo estos conceptos de mejor manera, los vamos a ir practicando. Entonces, vamos a pasar ahí, vamos a hacer acá un ejemplo en los pseudocódigos. Vamos a poner el 04 y vamos a poner que esto va a ser para ejemplos de ciclos. Entonces, aquí pues vamos a ver pseudocódigo para el ciclo para. Ya se lo voy a poner entre comillas. Vamos a tener su inicio y su fin. Si tienen dudas, pues no duden en interrumpirme o ahí sí me pueden hablar por el chat, ahí sí no hay problema, o por el micrófono, como quieran. Entonces, haga más fácil. Entonces, vamos a ver cómo representamos el ciclo para en pseudocódigo. Entonces, normalmente en pseudocódigo lo que se hace es que nosotros vamos a poner pues cierta estructura. El ciclo para de por sí tiene una estructura muy peculiar. Vamos a poner aquí estructura. La siguiente estructura es, nosotros le asignamos un valor inicial a una variable. Le asignamos un valor inicial a una variable, ¿verdad? Es como que sería el primer paso. El segundo paso es que indicamos hasta dónde queremos que llegue esa variable. Y el tercer paso, pues, es indicamos cómo va a ir cambiando esa variable en cada ciclo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues nosotros tendríamos que asignar un valor a una variable inicial. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ustedes se preguntarán. Bueno, como lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Vamos a ponerle un nombre a esa variable, el que sea, en este caso, pues yo le voy a poner, pues, iteración.
por decirlo de alguna forma, y este va a tener un valor de 1, por ejemplo, va a empezar en 1. Ahí ya le estoy diciendo, mira, esta variable quiero que empiece en 1, ¿ok? Después de eso, perdón, no, después de eso me dice que indiquemos hasta dónde queremos que llegue esa variable. Pues, ¿cómo hacemos eso? Pues para eso tenemos algo llamado operaciones relacionales, que son las que utilizan los símbolos de, lo voy a poner, operaciones relacionales, los que utilizan los símbolos menor, menor igual, mayor, mayor igual, igual, para saber si algo es igual a otro o no, y pues el diferente, ¿verdad? Que pues, normalmente se representa así, ¿verdad? Este de acá lo voy a poner aquí, que significa diferencia. Okay, pues estos son los valores relacionales, ¿no? Estos creo que todos saben lo que significan, ¿verdad? Si algo es mayor a otro, si algo es mayor o igual, si algo es menor, si algo es menor igual, etc. Entonces acá pues yo puedo venir y decir, bueno, si yo quiero que llegue hasta el número 10, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago yo para decirle a la variable que quiero que llegue hasta el 10? Pues lo puedo hacer de varias formas. La primera forma sería como decir, bueno, iteración, que es el nombre de mi variable, menor o igual a 10. Pues yo le estoy diciendo acá, bueno, iteración menor o igual a 10. O sea, va a llegar hasta 10 como máximo. Puede ser menor o puede ser igual a 10, pero ya más allá del 10 ya no puede ser. Y la otra forma, pues puede ser iteración menor a 11. Entonces, acá les pregunto, ¿por qué creen ustedes que en esta uso el menor igual y pongo el 10 y por qué en esta uso solo el menor y pongo el 11? ¿Será que son lo mismo o es diferente? ¿Qué me puede decir? Sí, que me ibas a comentar. Es lo mismo. Sí, terminaría siendo lo mismo porque en la iteración le estamos diciendo que sea menor o igual a 10, que sea cualquier número, digamos, que vaya por debajo o que sea igual a ese. Y en el otro ya le estamos diciendo que sea cualquier número que esté por debajo del 11. Entonces terminaría siendo una iteración, pues, similar. Exactamente, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Ambas terminan en 10. Porque cuando la iteración, o bueno, la variable llegue a 11, esto ya no va a cumplir, ¿verdad? Porque ya no es menor, es igual. Pero aquí ya no estoy validando si va a ser igual o no. Yo solo quiero saber si es menor. Entonces, en este caso, pues cualquiera de las dos es válida. Me va a hacer lo mismo. Realmente. Y creo que ahí alguien también había comentado que también era lo mismo. Entonces, en este caso, cualquiera de las dos que se utilicen está perfecto. Todo va a depender de, de cómo lo visualicen ustedes, cómo se les haga más fácil, si verlo como un menor igual o verlo como un menor directamente. ¿Ok? Y pues de ahí, lo otro es que le vamos a indicar cómo vamos a ir cambiando esa variable en cada ciclo. ¿A qué me refiero con cada ciclo? Pues, cada ciclo es cada iteración que vamos a hacer del ciclo. ¿Y qué es una iteración? Es el momento en el que volvemos a repetir esa secuencia de instrucciones. Entonces, por ejemplo, les hago otra vez la analogía de la canción. Si ustedes ponen una canción, su canción favorita, en bucle y la escuchan 3 veces, ustedes tuvieron 3 iteraciones. ¿Por qué? La primera iteración comenzó cuando empezó la canción. Terminó, después volvió a comenzar y ahí comenzó la segunda. Termina, volvió a comenzar y ahí comenzó la tercera iteración. Y ustedes la escucharon al final 3 veces. Entonces son 3 iteraciones. Entonces, cada iteración, nosotros como vamos a estar manejando las variables a nuestro gusto, pues vamos a poder cambiar ese valor. Entonces, ahí es donde yo les digo, cómo va a ir cambiando esa variable en cada ciclo, ¿verdad? O en cada iteración. Entonces, yo, por ejemplo, en esta quiero que vaya avanzando de un valor en un valor. Entonces, yo le digo, bueno, pues iteración va a ser igual a lo que tenga yo mismo, ¿verdad? Iteración más 1, ¿verdad? Y esta es una forma de decir, bueno, mira, a mí mismo asigname lo que yo tenga más el 1. Esto vamos a ver ejercicios de esto también, de cómo manejar variables en la próxima clase que va a ser el viernes. Y así, ¿verdad? Entonces, acá yo le puedo poner el número que yo quiera, o yo le puedo poner que quiero que avance de 2 en 2, que quiero que avance de 3 en 3,
quiero que avance según una fórmula cualquiera, pero que ya no es un número tal cual, sino que va avanzando según una fórmula en la que yo le meto datos, pues él me devuelve valores. Y dependiendo de esos valores, pues ya va a verificar si cumple todavía la condición para repetir el ciclo, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues yo lo voy a dejar de esta forma. ¿Ok? Bueno, entonces esas serían como que las tres partes que tiene que cumplir la estructura para la asignación de la variable, en dónde quiero que empiece, en dónde quiero que termine o hasta dónde quiero que llegue y cómo voy a ir avanzando. Cómo es que yo le voy a ir diciendo, mira, quiero que avances de uno en uno, quiero que avances de dos en dos, quiero que avances de cierta forma. Ok, entonces, acá pues esos son los pasos, es como que la estructura, pero aparte de eso tiene como que algo subyacente, se podría decir, que es lo que utiliza ya, que es como que le da el nombre del ciclo para como tal. Entonces acá, por ejemplo, la estructura estaría completa. Aquí para poner los pasos solo voy a hacer referencia al número, ¿verdad? Para escribir todo esto, no va a llevar mucho. Entonces aquí solo voy a hacer el número. Entonces acá yo le voy a poner, bueno, mira, vas a empezar con la palabra para, después vas a empezar con el paso 1, pues vas a empezar, acá lo vamos a separar por un punto y coma, pues vamos a empezar con el paso 2, vamos a pasar el paso 2, un punto y coma, y vamos a terminar con el paso 3. ¿Ok? Entonces todo esto que yo puse acá abajo, según la estructura del para, ¿cómo tendría que quedar? Pues acá lo voy a poner arribita. Vamos a poner para iteración igual a 1, iteración menor o igual a 10, voy a usar esto, e iteración igual a iteración más 1. ¿Okay? Pues esto que acabamos de escribir es exactamente lo mismo que habíamos hecho, solo que ahora lo usamos como en una estructura aparte, que es esta de acá, ¿verdad? Ya es como que la estructura que le da el nombre como tal al ciclo. ¿Ok? Entonces acá pues yo le defino en dónde quiero que empeces, con qué variable, hasta dónde quiero que llegues y cómo voy a ir avanzando, ¿verdad? Y acá adentro pues con un tabular para indicar que esto va a estar adentro. Incluso lo que podemos hacer es poner así un tipo empieza para, ¿verdad? Acá. Todo lo que escribamos adentro, sin importar de que esté o no esté tabulado, no va a importar porque yo voy a tener al final un fin para indicar que ahí va a terminar. ¿Okay? En este caso yo no lo voy a hacer de esta forma. ¿Por qué no lo voy a hacer de esta forma? Para que se vayan a acostumbrar un poquito a cómo funciona Python, porque Python no usa eso. Python usa estos tabulares así menos raros. Entonces para meternos un poquito ya a familiarizarnos un poquito, pues lo vamos a hacer de esta forma, en donde cada tabular va a indicar qué pertenece a qué cosa. En este caso, todo lo que esté un tabular hacia la derecha de la palabra para o de la letra para, pues va a estar dentro de ese para. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo quisiera venir y mostrar lo que tenga la variable iteración en cada pasada del ciclo, pues yo solo voy a usar la palabra mostrar, que es la que me sirve a mí para mostrar información, y yo le voy a poner aquí iteración. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El inicio del ciclo es, bueno, el pseudocódigo es, perdón, voy a tener una variable que se llama iteración, que va a empezar en 1, quiero que termine cuando llegue a 10 y quiero que avance de 1 en 1. Es decir, esta variable se va a ir modificando en cada iteración en una unidad. Por ejemplo, si al principio vale 1, pasada la primera iteración, cuando empiece la segunda, ahora va a valer 2. Pasada la segunda, cuando empiece la tercera, va a valer 3 y así, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, acá lo que me va a mostrar es primero un 1, que es de la primera iteración. Después, en la segunda iteración, como iteración ahora vale 2, vamos a hacer un 2. Pues la siguiente, como ahora vale 3, vamos a hacer un 3. Y así hasta llegar al número 10. ¿Ok? Y eso es pues el pseudocódigo de un ciclo para súper básico. ¿Ok? Súper, súper básico. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto al pseudocódigo del para. ¿No? ¿Seguros?
Entonces vamos a continuar. Y ahorita vamos a ver. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a representar este ciclo en diagramas de flujo? Perdón. Vamos a irnos acá a los diagramitas. Y pues recuerdo que este rombo, pues yo lo asigné a ciclo. Puede que haya en algunos lugares en las que el ciclo for o el ciclo para, mejor dicho, lo representen con otras figuras. Pero en este caso nosotros lo vamos a representar, perdón, lo vamos a representar con el rombo, ¿verdad? Y pues se van a dar cuenta que casi que todos los ciclos los vamos a manejar de la misma forma, ¿verdad? Ya dependerá de la implementación concreta de cada problema que utilicemos. ¿Okay? Ustedes deberían de llegar a tener la capacidad de saber en qué momento utilizar un for y en qué momento utilizar un while o un mientras, que es el otro ciclo. Entonces acá vamos a hacer otro diagrama y pues vamos a ir haciendo este. Vamos aquí a hacer el inicio, ¿verdad? El inicio. Acá pues le vamos a aumentar punto a un punto que se vea más. Ahí. Ok, entonces ahora acá venimos y pues vamos a hacer lo siguiente. En este caso, pues yo tengo el inicio, ¿verdad? ¿Qué me dice esto, verdad? Pues que yo necesito una variable llamada iteración, ¿verdad? Entonces yo voy a asignarle este valor a la variable, ¿verdad? Entonces, ¿la asignación para ustedes es una operación, sí o no? O sea, cuando nosotros le guardamos un valor a una variable. ¿Aló? Se fue la comunicación. Ah, se fue. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ah, bueno, disculpen ahí el inconveniente. Les estaba preguntando que si para ustedes, cuando nosotros guardamos un valor en una variable, era una operación. Profe, no se te escucha nada, se te fue el sonido. Ah, no vamos a ver, espérenme. Ahorita sí se me escucha. Sí, señor. Sí, ah, bueno. Vamos a ver. Si en momentos me dejas de escuchar, me avisas, por favor. Eh, no sé hasta dónde me escucharon o hasta dónde se me escuchó bien. Nada, otra vez del comienzo. A la 38 minutos. Eh, bueno, entonces como les decía, acá como yo necesito, bueno, como yo tengo figuras que son específicas para ciertas acciones, pues acá yo necesito identificar, según este pseudocódigo de acá, cada una de las operaciones que tengo acá, que son, ¿verdad? O bueno, cada una de las instrucciones que son, ¿verdad? Son operaciones, son asignaciones, son operaciones, son entradas de datos, son salidas de datos, etcétera, etcétera. Entonces yo les preguntaba, si ustedes, o bueno, si para ustedes, cuando nosotros asignamos un valor cualquiera a una variable, eso era una operación, una entrada de datos o una salida de datos. ¿Qué piensan ustedes? No, profe, se te fue el audio. Bueno, acá Rosario me dice entrada. No sé si sea yo o sea alguien, o sean problemas de otra persona que no se me escucha. No sé si los demás me escuchan bien.
Sí, yo te escucho, pero cuando estás empezando a explicar, se te va el sonido. Qué raro, qué raro. Vamos a ver. ¿Alguien más que le pase lo mismo? Si alguien me puede confirmar. ¿Aló, aló? ¿Andan ahí? Sí, profe, yo estoy acá, pero no escucho nada. Cristian, sí, decime. Sí, se escucha. Bueno, perfecto. No sé si iba a hablar Cristian o me iba a comentar algo. Bueno, pequeños problemas técnicos. Entonces, iba a decir que yo sí lo escucho bien. Ah, bueno. Entonces, tal vez no sea yo, sino que sea Diego el que tenga el problema con su conexión. Pero igual por si al caso alguien no me escucha, pues igual me comenta, ¿verdad? Ahora si todos los demás me escuchan bien, pues entonces ya no es problema mío. Ha de ser tu conexión, Diego. Entonces voy a tratar de continuar. Y vamos a ver. Entonces, Rosario me decía que era una entrada. Bueno, en este caso, pues no sería una entrada porque ese valor no lo estoy solicitando, ¿verdad? Yo no lo voy a leer, al menos por el momento, ¿verdad? Yo se lo estoy quemando, yo se lo estoy asignando directamente. Entonces, en ese caso, pues es una operación, ¿verdad? Como tal, así, una operación nada más. Entonces, en este caso, pues usamos el rectangulito, ¿verdad? Que es el que, tal, que denota pues operaciones. Entonces acá, pues yo qué voy a poner, pues el nombre de la variable, que es iteración igual que 1. Y esa es como que mi primera operación, ¿verdad? Y pues el flujo siempre es de arriba hacia abajo. Ok, lo voy a hacer un poquito más grande. Bueno, entonces, ahora bien, ¿qué más me hace falta? Pues acá tengo una como condición o hasta dónde quiero llegar, ¿verdad? En este caso, pues perdón, esta parte de acá es la que va a ir dentro del rombo, porque esa es la condición, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, el rombo se utiliza para condiciones y subyacente se puede utilizar para ciclos. ¿Pero por qué se puede utilizar para ciclos? Porque dentro del rombo vamos a poner la condición que tiene que cumplir el ciclo para continuar o para finalizar. Porque así es como funcionan los ciclos. Los ciclos tienen una condición que me indican a mí en dónde va a terminar y cuándo va a seguir. ¿Ok? Entonces, el rombo representa esa condición. Entonces, yo puedo utilizar el rombo para poner la condición del ciclo y poder posteriormente saber, bueno, si se cumple, pues repito, si no, pues ya me salgo, etcétera, etcétera. Entonces, acá, pues vamos a poner acá nuestro rombo y ponemos acá dentro la condición. ¿Cuál es la condición? Pues la condición es iteración menor o igual a 10. ¿Ok? Entonces acá, iteración menor o igual a 10. Hasta lo hago lo suficientemente grande para que me quepa todo. Acá el flujo va de aquí para acá. ¿Ok? Entonces, acá, pues eso está como en forma de pregunta, ¿verdad? Aquí nos pregunta el rombo. Tómenlo como que si les hace una pregunta, ¿verdad? Les está preguntando. ¿Y qué es lo que les está preguntando? Pues lo que tiene adentro, ¿verdad? Les pregunta, ¿iteración es menor o igual a 10? Entonces ustedes contestan, bueno, en este momento sí, en este momento no. Más tarde tal vez. Pero eso no, solo sí o no, ¿verdad? Esas son las únicas dos respuestas posibles. O sí o no. Okay, entonces, aquí nosotros tenemos que venir y que tenemos que definir qué vamos a hacer cuando, eh,
la iteración, o bueno, la respuesta a esta pregunta sea sí, y qué vamos a hacer cuando la respuesta a la pregunta sea no. ¿Ok? Entonces, acá yo voy a venir y voy a definir, bueno, para lo que sea no, yo lo voy a escribir abajo del ROM. Y lo que sea sí, lo voy a escribir a la derecha del ROM. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando esta condición es sí? Bueno, pues yo tengo que mostrar la variable, ¿verdad? Tengo que enviarle datos al usuario y aparte de, tengo que aumentar el valor de esa variable, ¿verdad? Tengo que cambiarle ese valor. ¿Ok? Entonces, tengo que hacer dos operaciones. En una voy a mostrar y después voy a aumentar en uno el valor de mi variable. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer por acá. Entonces, como tengo que mostrar datos, pues lo voy a hacer con esta figura extraña acá, en la que voy a poner el nombre de la variable, que es iteración. Esto va de aquí para acá. ¿Ok? Y después de mostrar la iteración, pues yo vengo y tengo ahora que mostrar, y bueno, hacer otra operación, ¿verdad? Que es sumarle a una variable un 1 y asignarla a sí misma, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues voy a copiar este de acá y lo voy a poner por acá y me lo voy a llevar acá. Okay, entonces acá va a ser iteración es igual a iteración más 1. En vez de hacerlo más largo, lo voy a hacer más ancho para que quepa todo. Bien. Ok, y acá se me olvidó ponerle el sí, ¿verdad? El sí de que, bueno, si esto se cumple, sí, pues hacen estas dos. Ok, y ahora, ¿qué pasa si la condición no se cumple, ¿verdad? O sea, si la respuesta es no, pues yo ya termino. Así de simple, así de sencillo. Entonces acá pues yo vengo y pues como vamos al fin de una vez, pues me copio este, pego acá y acá le pongo fin. Pues acá le pongo su respectiva cosa. Y acá le pongo un no. Si esto es no, pues ya finalizo. Y ya nada más. Pero ahora, ¿qué me falta? Porque digámosle que acá, digámosle que ya estaría completo, pues todas las operaciones, todas las instrucciones ya están completas, ¿verdad? Ya no me hace falta ninguna. Pero el flujo no se entiende, el flujo está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque recuérdense que esto era un ciclo, ¿verdad? Si yo lo dejo así como está, es muy parecido a esto que hicimos acá, ¿verdad? Este que hicimos acá, en la que teníamos una respuesta no y una respuesta sí. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo le hago yo para diferenciar que esto es una condición, o sea, que esto solo es un sí, si no? ¿Y cómo le hago acá para diferenciarlo de que esto es un ciclo, ¿verdad? Que esto se tiene que repetir otra vez? Pues acá es donde viene el concepto del flujo, ¿verdad? Las flechas me marcan a mí el flujo, entonces ¿cómo yo puedo indicarle a este diagrama y quiero que mi flujo sea de tal forma? Entonces acá yo puedo venir y sacar una flecha que vaya otra vez a este punto. Ya lo puedo poner incluso un poquito más alto. ¿Ok? Y de esta forma yo acá ya tengo un ciclo, ¿verdad? Porque yo acá le estoy diciendo, le estoy preguntando, bueno, iteración es menor o igual a 10. Bueno, sí, cumple, ¿verdad? Digámosle que es un 2. Entonces yo voy a imprimir un 2, después al 2 le voy a sumar un 1, y ahora vale 3, y regreso otra vez acá y pregunto nuevamente, iteración menor o igual a 10, y la respuesta va a ser sí, porque ahora sigue valiendo 3. Entonces vuelvo a imprimir el 3, le vuelvo a sumar 1, ahora vale 4, y regresa y otra vez pregunta, ¿iteración es menor o igual a 10? Sí, porque vale 4. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al 10, ¿verdad? Cuando iteración es igual a 10, pues acá se cumple, dice que sí, imprime el 10, le suma 1, ahora vale 11. Volvemos a cada iteración y ahora preguntamos, ¿11 es menor o igual a 10? Y ahora la respuesta es no, ¿verdad? Entonces finalizamos y ya, ahí se termina el algoritmo. Y de esta forma es como se representa el ciclo, de esta forma. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. De cómo representamos los ciclos acá. Yo creo que no se ve un poco no se ve mucho. Que le podemos poner un grueso diferente. Yo creo que ahí se ve mejor. Sí, ahí está. Entonces, pues, de eso es a lo que va
este diagrama de flujo, ¿verdad? Por eso se llama diagrama de flujo, porque nos representa el flujo del programa, ¿verdad? Y cómo vamos a ir moviéndonos a través de. ¿Ok? Entonces, esta herramienta es mucho más visual que el pseudocódigo, por ejemplo. Esto nos da más información que el pseudocódigo. Acá nos representa de forma gráfica cómo tenemos que ir programando y qué más o menos tiene que ir haciendo nuestro programa, ¿verdad? O cómo lo podemos ver a modo de analizarlo, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en código esta parte de acá, nosotros a veces no sabemos cómo analizarlo, ¿verdad? Porque decimos, bueno, acá tengo un 1, después dice que tiene que ser menor o igual a 10 y después que me lo tiene que sumar. ¿En qué momento hago esta suma? ¿En qué momento hago esto? ¿En qué momento vuelvo a comparar? Etcétera, etcétera. En cambio, aquí con el flujo es muchísimo más intuitivo, muchísimo más fácil saber qué hacer, en qué orden, ¿no? Primero pregunto, después muestro, después aumento y vuelvo a preguntar. Y de repente, dependiendo de la respuesta, vuelvo a hacer lo mismo. Muestro, aumento y pregunto. Muestro, aumento y pregunto. Si no, pues ya me salgo. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a este ejemplo. Prueba de escritorio. ¿Qué pasó con la prueba de escritorio? ¿Qué prueba de escritorio? ¿Cómo así? No te entiendo mucho. Eso, sí, normalmente cuando habla con Edward, no está dinero. Normalmente cuando uno hace pseudocódigo, la forma como uno realmente saber si está bien el ejercicio es como hacer una prueba de escritorio aparte, ¿sí? Y como escribiendo digamos, el contenido. Si va a sumar dos números, pues ir sumando hasta que se da uno de cuenta de que a veces con la prueba de escritorio se da uno de cuenta de que está errado el algoritmo, sí, porque a veces el error no es de sintaxis, perdón, sino el error puede ser, digamos, humano. El software puede correr, pero no da la información que demostrar. Es lo que yo me refiero cuando se hace prueba de escritorio, que nos ayuda como a detectar estos errores. Ok, exactamente, sí, tenés mucha razón en lo que decís, ¿verdad? Hay veces en las que nosotros lo escribimos bien, pero por cuestiones de humanidad, pues cometemos errores, ¿verdad? Que se nos fue un número de más, que sumamos 2 en vez de 1 y por eso no nos imprime todos los números que queremos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para eso, así como dice Edward, pues al parecer ellos le llaman prueba de escritorio. Yo la verdad que nunca había escuchado ese término, pero digámosle que en términos simples, pues una prueba de escritorio consiste en pues hacer pruebas a mano, ¿verdad? En la que, bueno, no, tal vez no necesariamente a mano, pero digámosle que es una de las formas, ¿verdad? Hacerlo a mano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué les digo yo? ¿Verdad? Pues yo me vengo acá a este documento y digo yo, vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Vamos a hacer prueba. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a decir, iteración es igual a 1. Después voy a preguntar si iteración es menor o igual a 10, en donde la iteración ahora vale, iteración es igual a 1. Entonces, pues eso sería como decir 1 menor o igual a 10, ¿verdad? Entonces, yo pregunto acá, ¿1 es menor o igual a 10? Y yo digo que sí, ¿verdad? Entonces acá yo voy a hacer ciertas cosas. Voy a imprimir el 1 y ahora iteración va a ser igual a 1 más 1, o sea, 2. Y así pues se puede ir, ¿verdad? Entonces ahora vuelven a hacer todo el proceso. Ahora iteración vale 2 y preguntan, ¿2 menor o igual a 10? Sí, entonces imprimimos, ¿verdad? Y volvemos a sumarlo. Ahora iteración va a valer 3 y volvemos a preguntar, 3 menor o igual a 10, etcétera, etcétera. Eso lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer con software, incluso el mismo lenguaje de programación trae una herramienta muy útil que se llama debugger. Y eso pues lo que nos permite es prácticamente hacer eso, correr el programa paso a paso para que nosotros podamos ver el valor de las variables, de los objetos, etcétera, etcétera, que estemos utilizando para ver en dónde está fallando nuestro algoritmo, en dónde es que nos está dando el problema o por qué es que no se ejecuta de la forma que quisiéramos. Incluso posteriormente hay conceptos un poco más avanzados que ya son test, literalmente, que son pruebas como tal que se programan
para hacer ciertas pruebas a un cierto programa, donde nosotros le ponemos, bueno, cuando yo le meto este valor o estos valores, yo espero esta salida. Entonces, el programa lo que hace es poner esos valores, ejecutar el programa, ponerlos y después verificar que la salida que dio el programa sea la que nosotros esperamos. Y si el test es aprobado, pues quiere decir que está bien. Si no, pues hay problemas, y tenemos que ir a resolver. Pero esos, pues digámosle, ya son conceptos más avanzados, porque hay varios tipos de test. Están los test de pruebas unitarias, los test... ahí se me fue el nombre. Ahí no me acuerdo, pero digámosle que hay varios tipos de test, ¿verdad? Entonces, hay varias formas de hacer eso, ¿verdad? Pero en este caso, pues, la forma más fácil, o al menos, tal vez no la más fácil, pero sí la más recomendable para cuando estamos empezando es hacerlo a mano, para que ustedes vayan entendiendo cómo va funcionando, ¿verdad? Incluso es muy, 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 muy útil hacerlo así para entender realmente qué estamos haciendo, ¿verdad? Saber por qué es que nos está fallando o por qué hace lo que hace, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda o algún otro comentario. Bueno, entonces vamos a continuar y ahora vamos a ver el siguiente ejemplo para el ciclo while o el ciclo mientras, que sería la traducción en español. Entonces ahora vamos a ver y pseudocódigo para el ciclo mientras. Van a ver que es prácticamente lo mismo. Mientras. O sea, acá en el mientras tenemos que mantener esta estructura, ¿verdad? Siempre con lo mismo, la misma estructura. Nosotros vamos a definir una variable a la que le vamos a asignar un valor de inicio, vamos a decirle en dónde va a terminar y vamos a decirle cuándo queremos o cómo queremos que cambie esa variable en cada iteración. ¿Ok? Solo que esta vez la estructura ya no va a ser, bueno, la estructura no, sino que ya la forma ya no va a ser igual que esta, ¿verdad? Y esta de acá. Acá nosotros vamos a tener que poner primero la variable, bueno, la inicialización, la variable con su valor inicial. De ahí esa variable la vamos a utilizar con la siguiente palabra. Vamos a poner una palabra mientras. Acá ponemos la variable. Bueno, aquí ponemos la condición, mejor dicho, condición. Como les digo, pues dentro de vamos a poner las instrucciones. Y aquí abajito pues vamos a poner cómo va cambiando la variable, ¿va? En este caso pues vamos a poner el aumento. No, o el cambio de variable. Cambio de la variable. Okay, esta es como que la estructura del mientras. Si se dan cuenta, en el para lo hacíamos todo en una misma línea, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y ya todas las instrucciones quedaban adentro. Cambio en el mientras, pues sí, ya tenemos que hacer un poquito, ya tenemos que separarlo un poco más, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ejemplo acá, el inicio, el final. Y acá, pues, ¿qué tenemos que hacer, verdad? El primer paso es asignar el valor a la variable. Entonces vamos a usar el mismo nombre, ¿verdad? Vamos a usar iteración igual a 1. Después ahora, escogemos, bueno, ponemos la palabra mientras y la condición. ¿Cuál va a ser la condición? Pues la misma de arriba, ¿verdad? Iteración menor o igual a 10. Y después vamos a tener pues las instrucciones. ¿Qué instrucción? Pues mostrar el valor de iteración. Mostrar el valor de iteración. Y después, al final, pues vamos a venir nosotros y le vamos a decir, bueno, quiero que aumentes la variable en 1, por ejemplo. Entonces, yo sigo, iteración va a ser igual a iteración más 1. ¿Ok? Y esta es la estructura o la sintaxis del ciclo mientras, ¿verdad? Esto es prácticamente. No sé si hay alguna duda. Si se dan cuenta, es muy parecido al para, solo que acá pues lo tenemos que dividir. Ya no es en una sola línea, sino que pues lo tenemos que ir dividiendo en varias. Y esta, como tal, cumple más se representa más directamente con este diagrama de acá, ¿verdad? Y se dan cuenta, es como que un poquito más apegado a esa estructura que a la del for. Porque acá tenemos primero la inicialización, después la condición,
las instrucciones, y al final de la instrucción, pues la iteración, ¿verdad? O bueno, el aumento, ¿verdad? O cómo va a cambiar la variable. Y después repetimos, ¿verdad? Otra vez, ¿ok? Y si se dan cuenta, esta iteración ya nunca se vuelve, bueno, esta inicialización ya nunca se vuelve a repetir, y concuerda con lo que tenemos acá en el diagrama, ¿verdad? Con lo que tenemos acá, ¿verdad? En el pseudocódigo, porque esto está fuera del mientras, entonces esto ya no se va a repetir nunca más. Eso solo lo hacemos una vez y ya jamás se vuelve a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque este ejemplo que yo les mostraba acá es el que se usa para el mientras, ¿verdad? Esta es la estructura oficial del mientras. ¿Okay? Esta es la que van a encontrar ustedes para todo mientras, ¿verdad? O en inglés para todo while. Entonces, ¿por qué yo uso la misma estructura para el mientras y para el para? Porque es lo mismo. Al final de cuentas hacen lo mismo. Solo que una cosa, bueno, uno lo hace de forma diferente al otro, ¿verdad? Es como que, como les digo, ustedes ven esto y ustedes pueden decir, ah, bueno, según el contexto del programa, ¿qué me conviene más usar? ¿Un while o un para? O un for, ¿verdad? Como lo quieran llamar, ¿verdad? En inglés o en español. Entonces, al final de cuentas, es decisión de uno cómo lo va a interpretar, como un mientras o como un para. ¿Okay? Y va a depender mucho del tipo de programa que estemos haciendo o de la implementación que estemos haciendo. Porque, ojo acá al dato, la condición no necesariamente tiene que ser numérica, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser iteración menor o igual a 10. ¿Verdad? Más adelante vamos a ver qué onda con los operadores relacionales y qué onda con las operaciones, con los operadores aritméticos, con los lógicos, etc., etc., para ver y entender un poco más realmente qué está pasando acá, ¿verdad? ¿Por qué decimos un sí, decimos un no, ¿verdad? Y qué otras condiciones podemos tener para validar si algo se cumple o no se cumple. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente es lo mismo. Entonces acá yo ya no lo voy a volver a hacer porque pues ya lo hice, ya lo hicimos. Entonces acá tenemos la misma estructura para dos ciclos diferentes. Que al final de cuentas no son tan diferentes porque hacen lo mismo. O sea, uno, lo que se puede hacer con uno se puede hacer con otro, solo que hay que implementarlo de diferentes formas. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a estos temas, tanto de pseudocódigo como de diagramas de flujo. Acá ya vimos las estructuras básicas tanto del pseudocódigo como del diagrama de flujo. Entonces, ahorita todos los programas que hagamos adelante o que yo les vaya explicando de ahora en adelante en Python, como tarea les va a quedar a ustedes hacer su algoritmo, su diagrama de flujo y su pseudocódigo. Aplicando todas estas partes que están por separadas y aplicándolas ya a, pues, a juntarlas en un solo diagrama, ¿verdad? Que no es nada complicado, ¿verdad? Y pues eso es lo que yo necesito también para ver si tienen dudas, ¿verdad? Si les generan dudas, y si tienen dudas, pues que me pregunten y yo ya se las aclaro y hacemos más ejemplos, etcétera, etcétera. Pues no sé si tienen alguna duda ahorita por el momento. Bueno, me imagino que no hay dudas. Entonces, solo para recordar nuevamente para las personas que estén interesadas en el curso, que no hayan realizado su pago, yo les mandé un correo por el Classroom. Bueno, las personas que estaban en el Classroom, en donde yo les informaba que los métodos de pago para Colombia son Nequi y para el resto del mundo es PayPal, y que para más información se pueden comunicar al contacto que les estoy compartiendo por el chat. Y eso sería prácticamente. Si no hay dudas, pues hasta acá queda la clase y nos vemos el día viernes. Voy a tener la grabación. Bueno, profe, muchas gracias.